Bendiciones a todos. Una vez más estamos aquí por la gracia de Dios que permite que así sea para traer una poderosa palabra, una palabra transformadora, una palabra que te va a llevar a un nuevo nivel espiritual. Amén. Soy el pastor Leonte Paredes Morillo. Por la gracia de Dios, porque si así no fuera, no sería posible ser pastor. Hoy vamos a tratar un tema muy particular, pero un tema muy interesante a la vez que tiene que ver con las legiones de demonios. Cómo echar fuera enteras legiones de demonios. Hoy te vamos a dar clave, te vamos a dar revelación, vamos a arrojar luz en cuanto a lo que es ese tema de las legiones de demonios. Hoy vamos, te digo en el nombre de Jesús, a compartir una palabra poderosísima, una palabra que te dejará impresionado en cuanto a lo que es la revelación de Dios. Dios tiene revelaciones. Dios nunca ha dejado de hablar, siempre ha hablado y va a permanecer siempre hablando. Entonces traemos la palabra de Dios, pero antes de te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo, que le dé a la campanita y que compartas con los demás. Haciendo así, no será solamente tú bendecido, sino que también tendrá la oportunidad de ser canal de bendición para otros. Amén. Entonces, como te decíamos, vamos a tratar el tema en cuanto a las legiones de demonios, cómo echar fuera legiones de demonios enteras. Entonces vamos a entrar en materia inmediatamente con la ayuda del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, porque nosotros creemos en lo que es la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él nos guiará a toda verdad. Por lo tanto, sabemos y confiamos que es así. El Espíritu Santo está ahora para guiarnos en lo que es la exposición, en lo que es la expresión de su palabra. Entonces vamos a entrar en materia inmediatamente en el libro de Marcos capítulo 5. Libro de Marcos capítulo 5 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo número 1. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque es la misma cosa. Si decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el nombre del Padre y del Espíritu, o sea, en el nombre de los tres. Entonces, en el nombre de Jesús leemos la palabra de Dios que dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tiene conmigo, hijo? ¿Qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Padre, te damos la gracia en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a exponer tu palabra, mi Dios glorioso santo, de modo que quede arraigada y cimentada sin moverse de los corazones. Padre, te lo pedimos y sabiendo que así tú lo harás, te damos la gracia en el nombre de Jesús. Entonces, esta historia que muchos de nosotros, lo que servimos al Señor, muchos hemos tenido la oportunidad de leerla en los púlpitos, por las calles, en las casas, a donde quiera que tenemos la oportunidad de prestar nuestro servicio al Señor. Entonces aquí hablamos de una historia, amén, dice la palabra de Dios que Jesús fue a una región llamada Gadara. Allí vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo, amén. Pero si nosotros seguimos leyendo más adelante para hacer las cosas un poquito más breves, vamos a encontrar que inmediatamente este espíritu vio a Jesús, dice la palabra, que vino delante de él y se arrodilló rogando. Y lo primero que dijo es: ¿a qué viene? O sea, ¿por qué me atormentas? Entonces después Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas?
Y él le responde, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, si nosotros prestamos atención a dos partes aquí, la primera parte es un hombre con un espíritu inmundo. Luego la segunda parte es la que apenas hemos expresado y es, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces la Biblia primero dice un hombre con un espíritu inmundo, pero ahora vemos que es un hombre con muchísimos espíritus. ¿Por qué muchísimo? Porque una legión, según investigación nuestra, se compone de 6,000, o sea, en una legión era pertenecía a lo que era el ejército romano y se componía de 6,000 soldados. Aquí estamos hablando de un número de 6,000 demonios. Entonces, una cosa es que siendo 6,000, Jesús le pregunta a uno, ¿cómo te llamas? Y él responde por los 6,000. Este responde, dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces, es de pensar, es de analizar y es de reflexionar sobre esta respuesta. O sea, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Si somos muchos, ¿por qué habla un solo? Si somos muchos, ¿por qué a un solo Jesús le pregunta cómo te llamas? Pudo haber dicho o pudo haber preguntado cómo se llaman, o sea, denme los nombres, o sea, denme los nombres de cada uno. No, aquí respondió uno solo por todos diciendo me llamo Legión. Entonces sabemos que una legión, aparte de que era compuesta por 6,000 hombres, por 6,000 soldados, se suponía que era algo que estaba organizado, algo que tenía un orden, ¿no? A donde hay soldado se entiende que hay autoridad, y a donde hay autoridad se entiende que hay un orden, y a donde hay un orden hay rango. Por lo tanto, aquí se entiende claramente que quien hablaba con Jesús era el jefe de estos demonios, era el principal, amén, no un subalterno, no un inferior, sino el principal. Entonces vemos aquí que Jesús también es un principal y vemos una conversación, sabemos un diálogo entre dos principales, vemos un diálogo entre dos jefes, Jesús, Señor de señores, bendito sea, y un principado que dirigía, amén, que conducía una entera legión. Entonces usted me dirá, pastor, pero ¿qué usted quiere decir con eso? ¿Qué conclusiones usted saca de ahí, de que estén hablando dos jefes? Simplemente, eso es un principio. De ahí sacamos un principio y es que el jefe habla con jefe. El jefe habla con jefe. Por ejemplo, si ustedes miran o han visto la historia en sucesos, en acontecimientos, tipo guerras o conflictos que suceden entre naciones, siempre terminan en la mesa de diálogo los jefes, siempre terminan en las mesas de diálogo los principales. O sea, aquí lo que recibimos por revelación es que entre los principales las cosas se arreglan, las cosas se ponen en orden, o sea, se le encuentra la solución. Entonces aquí vemos que Jesús habla con un principal y el principal habla con el Señor. O sea, vemos un diálogo entre principales. Entonces usted diría, ¿por qué aquí el Señor cuando dice o pregunta, ¿cómo te llamas? Jesús sabía cómo se llamaba. Eso es evidente. La palabra de Dios dice, con referencia a los hombres, que a Jesús no había necesidad que le dijeran quién era el hombre, porque Jesús sabía lo que estaba en el hombre. De esa misma manera, Jesús sabía con qué demonio estaba tratando y cómo en realidad se llamaba. Ahora bien, Jesús pregunta no para saberlo él, sino para que lo sepamos nosotros. No para recibir una verdad él, sino para que la recibamos nosotros. Entonces Jesús nos quiere transmitir una verdad aquí que es importante, amén. Es importante la posición que ocupamos en el mundo espiritual. Amén. Y según la posición que ocupemos en el mundo espiritual, así debemos actuar. Así debemos ser coherentes con ella. Aquí vemos dos principales que ocupan posición de jefe, de príncipe, o sea, de mayores, Jesús y el demonio. Amén. Esas son dos posiciones de alto rango. Entonces, ¿qué pasa? Siendo una legión de 6,000 demonios, aquí hablando del principal, amén, yo quiero que entendamos algo, que hablando del principal aquí, hay una revelación muy importante. Usted sabe por qué. Porque yo en mi vida de servicio al Señor tuve la experiencia de lo que fue tratar con, y todavía, o sea, enfrento legiones. Pero una vez me tocó enfrentar una legión. ¿Qué sucedió? Que yo comencé una obra, pero ya habían pasado como 7, 8 horas sacando demonios, mas la persona estaba todavía repleta de demonios, estaba llena de demonios.
y yo saca uno, ¿cómo te llamas? Me llamo así, bueno, fuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? Me llamo fuera en el nombre de Jesús. Y ya iban varias horas, pero la persona seguía llena. ¿Qué pasa? Yo digo, Dios mío, ¿por qué no liberto a esta persona inmediatamente? ¿Por qué esta persona no es liberada inmediatamente de todos estos demonios? Simple, preguntándole al Señor me viene una respuesta, me viene una revelación y es, Leonte, el jefe habla con jefe. El jefe habla con jefe. Y inmediatamente entendí que alargarse el tiempo, que tanto tiempo, tenía que ver con que yo no había hablado con el demonio que tenía que hablar. O sea, yo no había reprendido al demonio que tenía que reprender. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar allí. Cuando ustedes van a tratar con una legión, traten con el principal. Traten con el jefe de la legión. ¿Por qué? Porque si tratan con subalterno, van a perder tiempo y posiblemente al final no tengan éxito porque los demonios quedarán ahí igualmente. Entonces, echando fuera al principal por el principio de autoridad, inmediatamente van los subalternos. Yo en aquel tiempo no sabía eso, pero cuando me fue revelado, en el momento pude resolver al principal. Llamé a la atención al principal, pedí por el principal, reprendí al principal y la persona quedó libre. Sí, porque es que cuando tú sacas al jefe, inmediatamente resuelve. Por eso decía, los problemas, los conflictos se resuelven entre jefes. Entonces, una cosa que aprendí también ahí es que tenemos que saber quiénes somos. Noten otra palabra clave y es que el espíritu, más bien, o sea, el representante de los espíritus inmundos, allí le dice a Jesús, yo sé, o sea, tú eres el hijo del Dios viviente. O sea, el demonio sabía quién era Jesús. Le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Eso es una cosa. Entonces aquí nos enseña que es importante que los demonios sepan quiénes somos. Ahora bien, es más importante que nosotros mismos seamos los primeros a saber quiénes somos. Y usted dirá, pastor, bueno, pues sabemos quiénes somos. Yo sé quién soy. Soy hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Allí yo aprendo que no basta solo ser hijo de Dios para echar fuera una legión de demonios. No basta. Y usted dirá, pero explíqueme por qué no basta ser solo hijo de Dios para poder echar una legión entera. No, porque si fuera así, entonces muchísimos hijos de Dios la echaran fuera. Yo, por ejemplo, en aquel tiempo era hijo de Dios como lo soy hoy. Y tuvo una circunstancia, tuvo un momento donde enfrentaba esta legión y no podía echarla fuera. Y yo ayer era hijo de Dios. O sea, no es por el simple hecho de ser hijo de Dios. Hacía falta algo más. Hacía falta que yo supiera lo que significa ser hijo de Dios, lo que es ser hijo de Dios, lo que implica ser hijo de Dios. O sea, no basta ser hijo de Dios, sino saber qué es un hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios es el hijo del Dios Altísimo. Es un hijo de Dios Altísimo. ¿Qué significa hijo de Dios Altísimo? Hijo del grande, del omnipotente, del todopoderoso, del omnisciente, del que todo lo sabe. O sea, ser hijo de Dios significa tener una autoridad. Mi Dios, bendito sea, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te haces consciente de lo que es ser hijo de Dios, amén, entiende automáticamente que tu posición no es cualquiera. Tu posición es de jefe, tu posición es de superior, tu posición es de principal. Por lo tanto, Jesús lo que quiere decir, ustedes como hijos de Dios tienen que entender que son principales, que son jefes. Por lo tanto, por el principio del jefe, habla con jefe, ustedes tienen que hablar con el jefe, tienen que apelar al jefe, tienen que llamar al jefe, tienen que advertir al jefe, porque los problemas se resuelven entre jefes. Yo he tenido también circunstancias donde yo he ido a tocar puertas en instituciones, a varias puertas por algunos problemas que tenemos de la vida diaria. No he ido a tocar puertas en instituciones para que se me resuelvan. Encuentro a los que están ahí, no saben decirme nada. Pero cuando apelo al jefe, las cosas se resuelven. Entonces lo que te quiero decir es que Dios también, dice la palabra de Dios, que nos llamó a ser cabeza y no cola. Esto ha sido malinterpretado. Usted dirá, pero pastor, dígame por qué ha sido malinterpretado. Sí, porque cuando la Biblia dice nos llamó a ser cabeza
y no cola. Lo que está diciendo es, son cabeza y actúen como tal. Son cabeza y sean coherentes con lo que son. O sea, practiquen el ser cabeza. ¿Qué practicar ser cabeza? Que si encuentro una legión de demonios, es lógico que yo como cabeza voy a exigir hablar con una cabeza. Que yo como principal voy a exigir hablar con un principal. Entonces, cuando usted hace así, usted se comporta como lo que usted es. Usted es coherente con lo que usted es. Y es que nosotros somos príncipes. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Nosotros somos hijos del Dios altísimo. Dice la palabra de Dios, toda autoridad me dada, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. O sea, vayan. Y dice la Biblia que nos dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio sin excepción. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos, amén, sepamos con quién vamos a hablar. Ahora bien, con quién vamos a hablar depende de nuestra posición. Tenemos que tener claro qué posición nosotros ocupamos. ¿Qué posición nosotros ocupamos? Entonces, la palabra de Dios es muy clara, amén. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a lo que es echar fuera demonios. Tú tienes que saber quién eres, tú tienes que tener bien claro quién eres, tienes que conocer cuál es tu real identidad. Amén. Te decía, no basta con que tú entiendas que solo eres hijo de Dios si tú no sabes qué implica ser hijo de Dios. Es necesario que nosotros sepamos quiénes somos, porque una legión no es cualquier cosa. Como les decía, una legión es compuesta de 6,000 demonios. Y el que tiene como jefe no es un cualquiera. No es un cualquiera. Por lo tanto, si tú vas a enfrentar una legión, tienes que saber, debes saber que tú tampoco puedes ser un cualquiera. Porque tú no vas contra cualquiera. Tú vas contra un príncipe. Tú vas contra un principado. Ahora bien, tú tienes que ser consciente también de lo que tú eres. Y lo eres. No es que no lo eres. Es que debes ser consciente de lo que eres. Amén. Debes saber lo que eres. Debes estar convencido de lo que eres. Otra cosa que quiero especificar, que cuando hablamos de legiones, no podemos decir que las legiones se posesionan de una sola persona. No. Las legiones se pueden posesionar de miles de personas a la vez, singularmente hablando. ¿No? Usted dirá, explíqueme eso también, pastor, una vez más. Explíqueme eso también. Mire, por ejemplo, sabemos que a donde hay una legión hay un orden. Amén. Y si hay un orden es porque hay una autoridad. Y si hay una autoridad es porque hay alguien que es superior. Por lo tanto, si hay alguien que es superior, da órdenes. Entonces, sintiéndose en mí, puede llegar la orden de que ese superior diga a cada uno de esos demonios, tú vas allí, tú vas allí, tú vas allí, tú vas allí, tú vas acá, tú vas aquí. ¿Me están entendiendo? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a donde hay autoridad se pueden dar órdenes de que se distribuyan, como ustedes ven en la guerra. Por ejemplo, ustedes ven que el jefe dice, mira, tú parte por aquí, tú vete por aquí. Así mismo sucede con las legiones. Necesariamente una legión no tiene que estar en una persona. Por eso es que usted llega a ciudad y usted dice, pero aquí todo el mundo está endemoniado. Esto es increíble. Aquí todo el mundo está atado por Satanás. Es simple porque hay una legión en aquella ciudad. Ahora, para echar fuera esa legión, nosotros tenemos que llamar al jefe. Nosotros tenemos que reprender al jefe. Por eso Jesús dice, ¿cómo te llama? Y le preguntó fue al jefe. O sea, no es cómo te llama el subalterno, no. Porque yo voy a hablar dependiendo quién yo soy en el mundo espiritual. Yo soy una autoridad superior, por lo tanto voy a hablar con alguien que sea superior. Por eso Jesús le dice al superior, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque es que sacando el superior por principio de autoridad, inmediatamente van los subalternos, inmediatamente van los inferiores detrás. Amén. Entonces es importante, amén, que cuando lleguemos a las ciudades tengamos esto en mente. Amén. Lo hemos visto. Por eso, quien no entiende esto, usted ve que a veces, le saqué el demonio a aquella persona en el nombre de Jesús. Pero después usted lo ve de nuevo, después de 2 días, usted dice, ¿qué pasó? Pues el demonio todavía está.
Simple, porque no supiste actuar. O sea, te comportaba como yo me comportaba aquella vez, que mientras sacaba uno, otro entraba de nuevo. O sea, sacaba uno por aquí, pero el otro entraba por allá. Porque yo no sabía quién era. Y no conocía este principio de que el jefe habla con jefe. Y nosotros siendo jefes, cuando encontramos legiones, tenemos que hablar con los jefes. Y reprendiendo a los jefes, nosotros vamos a resolver el asunto. Amén. En el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que comparte esta palabra. No te quede para contigo solamente. O sea, no la tome para ti solo, para ti sola. Compártela con otros, principalmente con aquellos que andan predicando por las casas, por las calles, con los evangelistas. Y compártela con todos los hermanos en Cristo, sean pastores, profetas, apóstoles, maestros o cualquier posición ministerial que ocupen. Comparte esta palabra. Mira, esta palabra es de verdad, es una palabra maravillosa, es una palabra de mucha bendición para todos cuantos tenemos la tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo, para todos cuantos tenemos la tarea de estar al servicio del Señor. Comparte esta palabra, suscríbete y sé de bendición no solamente para ti, sino también para otros. Lo vamos a dejar aquí. Le habló, por la gracia de Dios, el pastor Leonte Paredes Morillo, quien le quiere y le ama mucho en Cristo. Dios me le bendiga a todos.